Vamos a leer los versículos del capítulo 13, 21 al 31. Juan capítulo 13. Dice la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder tener tu palabra con nosotros, tu palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Padre. Perdónanos, perdona tú nuestros pecados, nuestras iniquidades, porque el creer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo, Padre. Pedimos que seas tú el que en esta noche nos hables y no el hombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, te pedimos corazones dispuestos, contritos y humillados, para en esta noche presentarnos ante ti, Señor, no solamente como oidores, sino también como hacedores de tu palabra. Si alguno, Padre, no te conoce, pedimos que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Judas Iscariote, hijo de Simón. Ya en la predicación o el estudio que tuvimos la semana pasada, estuvimos mencionando un poquito algunos detalles acerca de la vida de Judas. Era el único que no era de Galilea, se supone por su, entre comillas, apellido, que era de una ciudad llamada Queriot, que algunos proponen que es la que menciona en Josué capítulo 15, versículo 25, al sur de Judea. Pero, bueno, en principio Judas Iscariote fue elegido por Jesús, fue llamado por Jesús, porque acuérdense que Jesús mismo fue el que llamó a los que él quiso de forma directa dentro del grupo de los discípulos, y a estos escogió para que fueran apóstoles, a 12. Vimos un poquito lo que era el determinismo versus la hipocresía, y algunas enseñanzas con respecto a lo que era el determinismo débil o el determinismo fuerte, y cómo la voluntad humana y la soberanía de Dios, como expresa Spurgeon, son dos especies de líneas muy cercanas, paralelas, que en un momento concreto convergen, y que en este lado de la eternidad, es lo que expresa en su escrito, de este lado de la eternidad no vamos a saber exactamente en qué punto ambas se unen, en qué punto están más o menos separadas. Ahí exactamente nosotros, eso de este lado de la eternidad, no podemos saberlo. Y quizás eso da un poquito de pie a algunas confusiones, da un poquito de espacio para que ciertas personas malintencionadas también quieran declarar a Judas Iscariote como alguien inocente, cosa que obviamente nosotros no podemos considerar, sabiendo que la Escritura misma dice de Judas Iscariote que bueno sería ese hombre no haber nacido. Bien, si seguimos, después de ver lo que era el trasfondo familiar, el llamado, la elección de Judas, podemos continuar viendo acerca de la vida de Judas Iscariote, que llegó un momento en el cual él, en su relación con Jesús, se
desilusionó, por así decirlo. Se, entre comillas, desenamoró. Se le quitó el velo. Hay algunos psicólogos que dicen que dentro del matrimonio, por ejemplo, eso pasa en una supuesta crisis gorda que hay a los 10 años. La crisis de los 10 años, en la que la mujer comienza a ver al marido con tripa, el hombre comienza a verle a la señora alguna arruga, que dice, ¿y esa arruga? En la cual un lunar precioso que tenía junto a la boca pasa a convertirse en una verruga. Como la canción mexicana esa, ¿no? Un lunar que tienes, cielito lindo, no sé. Dice, a ver si te quitan la verruga a esa mujer ya. O marido. Claro, porque la mujer le podrá dedicar O sea, eso plantean los psicólogos. Pero bueno, eso se supone que nosotros los creyentes no tenemos ese problema. Amén. Digan amén. No digo que solo Costel dice amén. Esto no puede ser. No ha cumplido los 10 años Costel, nada, que todavía no tiene 10. Bueno, bien, seguimos. Qué malos sois. ¿De casado? Ya, pero no de casado. Está hablando de la supuesta crisis de los 10. Sí, hermana, ¿eh? Están más enamorados que cada día, ¿no? Claro, como debe ser. Mira, el hermano Julián, desde que vio que estaba apurado, me ha traído. Gracias, hermano. Y algunos hablan del efecto químico del enamoramiento que supuestamente en estas relaciones esporádicas que se viven hoy en día suele durar 2 años. El efecto químico a nivel cerebral, imagínese usted. Y puede tener cierta lógica porque usted ve que muchas parejas que se novian, entre comillas, suelen durar no mucho tiempo juntos. Tristemente. Los que tienen familiares en cierta edad de juventud y tal, ven que los amoríos, los noviazgos, suelen ser bastante cortos en muchos países. Estamos hablando fuera del entorno cristiano. Tristemente, esas modas a veces se trasladan al mundo cristiano. Tristemente. Pero bueno, hubo un momento en el cual Judas Iscariote se desilusionó de Jesús y el hermano Costel estuvo hablando acerca de este tema hace unos cuantos domingos atrás, cuando, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, fueron todos en Juan capítulo 6 y en Marcos, que fueron a buscar a Jesús. ¿Con qué propósito? Para hacerle rey. Y la lógica de un ejército invencible liderado por el Mesías, que nos va a libertar del yugo opresor, que es algo que todavía hoy en día se sigue mencionando entre algunos círculos políticos, que los ricos nos oprimen y nos no sé qué. Bueno, ya saben, ¿no? Bueno, esa idea de que si me dan un flechazo o me atraviesan con una lanza, él me sana. Y si en la guerra me falta comida, él multiplica los panes. Este es el rey. O sea, somos un ejército, seremos un ejército invencible. Es una lógica humana bastante entendible. Y no era una lógica solo de Judas Iscariote. Si vamos, por ejemplo, a Mateo 19, Mateo capítulo 19, vemos la conclusión lógica a la cual llegan los apóstoles. Versículos 27 al 29. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado ¿qué? Todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, y esta fue la palabra que a Judas se le olvidó, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero a Judas se le olvidó que para tener ese poder, esa autoridad y esa capacidad de mando,
primeramente había que estar ¿cómo? Regenerado. Pero no solo Judas, los discípulos, recuerdan, entre ellos disputaban cuál de ellos sería qué. El poder no es para cualquiera. La autoridad no es para cualquiera. Un corazón no regenerado es un peligro con poder o con autoridad, como hemos visto históricamente en el mundo en general. Fíjate que los mismos discípulos estaban en esta disputa concreta y la madre de Jacobo y de Juan se acerca y ¿qué dice? Que quiere que sus hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Ellos tenían esta expectativa, pero llegó un momento en el cual los discípulos comenzaron a cambiar el chip, como dicen por ahí. Comenzaron a cambiar su mentalidad y a entender que Jesús hablaba de un reino que no era de este mundo. Por eso Jesús le dice, mi reino no es de dónde. Mi reino no es de este mundo. Pero, señores, que yo lo he dejado todo. Un hombre, como ustedes saben, en esa época, como todavía en la mayoría de los casos sigue pasando hoy, en nuestra época moderna, en nuestra era moderna, suele llevar la responsabilidad del hogar, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay un grupo de hombres que está siguiendo a Jesús dejándolo todo. Y en esa época era bastante complicado, en esta tampoco es que sea tan fácil, pero bueno, ya la mujer tiene más obligaciones, trabaja, está con más independencia, etcétera. Pero en aquella época era una dependencia muy, muy significativa del hombre. Y estos hombres dicen, señores, que lo hemos dejado todo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Leví, ¿no? Que tenía un negocio muy lucrativo. Creo que fue el hermano Dariniel que nos estuvo comentando este negocio. Él no podía volver atrás. No es que ahora esté puesto y se pagaba un dinero importante para poder controlar el tema de los impuestos en regiones determinadas. Señores, que lo hemos dejado todo. No nos dice la Biblia cuál era la profesión de Judas, pero Judas lo había dejado todo también por seguir a Jesús, ¿eh? Y eso es una profesión. Hombre, eso no es una profesión, eso es un delito, hermano. Bueno, los políticos dan, ¿cómo se? Bueno, bueno, hablas muy mal de tus paisanos, ¿eh? Hoy no están. Pero bueno, bien, fíjate que algunos datan probablemente la frase que se utiliza quizás comúnmente es la gota que derramó el vaso, la fijan en Juan capítulo 12, porque ya es de los últimos acontecimientos en la vida terrenal de Jesús que se registra aquí con sus discípulos, Juan capítulo 12. Versículos 1 al 8. Lo tenemos. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, y aclara, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era que ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Probablemente esta fue la gota que derramó ya el vaso. Yo he dejado todo, te he seguido, he dejado mi vida, he dejado mi profesión, he dejado mi trabajo. Como diría un moderno profeta de estos por ahí, ¿dónde están mis millones? Seguro que habéis visto ese vídeo, por ahí curioso.
Y Judas Iscariote se pregunta, ¿dónde está lo mío? Ve este acto de amor por parte de María. Y si ustedes recuerdan, cuando hablábamos en alguna ocasión de este tema, un denario era lo que se pagaba a un trabajador por un día de trabajo, ¿no? Un día de trabajo era equivalente a un denario. Si esto valía más o menos 300 denarios, que quizás más arriba podía ser, ¿a qué cantidad de dinero equivaldría más o menos en tiempo? A un año de trabajo, ¿no? Contando los festivos, no sé qué, realmente días laborables, pues con 300, que serán por ahí, 300. Curiosamente, si lo calculamos al día de hoy, ¿cuánto es el salario medio de una persona en un año? Por ejemplo, en España. 24.000 euros más o menos, ¿no? 24.000 euros. Que luego el gobierno te quita el X%, 30%, no sé, algo así. Bueno. Pues suponiendo de esto, vamos a decir que este perfume valdría unos 20.000 euros, ¿no? Calculándolo al día de hoy. Y Judas Iscariote, que dice, yo lo he dejado todo, aquí había una oportunidad de quizás yo recuperar parte de lo que he perdido siguiendo a Jesús en esos 3 años, y ahora me quitan esta oportunidad, esos 300. Porque yo, imagínate tú, si habían 300 denarios, ¿cuánto tú crees que se iba a robar Judas? Qué bíblico, hermano. El diezmo para Judas. Fíjate, no te creas que es una locura. ¿Por cuántas piezas de plata vendió a Jesús? Bueno, el diezmo es para el ladrón y para el... Bueno, bueno, ahí la dejo. No quiero liar la cosa. No quiero dinamitar el estudio. Fíjese, qué cosa más curiosa. Luego vende a Jesús por 30 piezas de plata. Dice, si no me lo dan, lo cojo y lo busco de donde sea. Ya he echado a perder, pues nada. Como dicen en España, de perdidos al río. Bueno. Se cogería una cantidad significativa de ahí. Pero Jesús aquí, obviamente, Jesús sabía, para Jesús no era un secreto que era un ladrón. Pero aún así estaba ahí llevando las cuentas y la bolsa. Jesús le dice, déjala. Para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esto es una reprensión a Judas, directa. Pero cuando pensamos en una reprensión a algún apóstol o a alguna persona, este no es el ejemplo que viene a nuestra mente. Si te hablo de alguien a quien Jesús reprendió duramente, ¿en qué piensas? ¿En qué acto piensas? ¿En qué pasaje bíblico? ¿O en qué escena bíblica? ¿O qué escena bíblica te viene a la mente cuando piensas en alguien al cual Jesús le haya reprendido de una manera brutal? ¿En qué? Le dijo que apártate de mí, que Jesús te mire a los ojos y te diga apártate de mí, ¿qué? Yo no me atrevo a mirar a nadie para que no se ofenda. Jesús te ha dicho apártate de mí, Satanás. ¿Cómo se digiere esto? A Judas le dice, déjala. Y Judas dice, te voy a matar. No, ya la hemos liado. No pudo soportar ni una reprensión, ni una crítica, ni ninguna corrección por parte de Dios. Y la actitud de una persona, o de cualquier persona, hacia una reprensión, dice y revela realmente quién es esa persona. La actitud de una persona a una reprensión revela quién es o qué es. Pedro, cuando fue reprendido por Jesús, lo dejó, se apartó de él, le cortó la oreja como a Malco. Aguantó el chaparrón y siguió con Jesús y, bueno, te perdono, Jesús. Y claro, porque seguro que a Pedro no le habrá hecho mucha gracia, se habrá enfadado con Jesús y habrá pecado contra Jesús en ese momento. Pedro es un pecador como tú, como yo, no vamos a decir que no. Pero se habrá arrepentido y habrá entendido que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Y que si tú, aunque seas un líder, eres reprendido, es porque tú no eres Jesús.
Normalmente nos suelen sentar mal las reprensiones y cuanto más canas tenemos, peor. Eso es así. No, sí, pero luego en el corazoncito nos sentimos mal. Si los niños, imagínate, es que para no ir más lejos, los animales cuando son reprendidos, ¿cómo se ponen? Y los animales no tienen conciencia. Cuando usted a un perro, a un gato, les reprende, ¿qué hace ese perro? Sí, sí, una cosa muy curiosa. ¿Eh? Pues ese perro tenía que arrepentirse. Un perro impío, un perro impío. Pues por eso ese perro demostraba que... Y hay gente igual, que al presentársele alguna reprensión, dicen, prepárate. ¿Qué hizo Caín cuando fue reprendido? Cuando fue reprendido, entre comillas, o cuando fue aceptada la ofrenda de Abel y no la suya. Qué actitud tomó? Prepárate lo que viene ahora. Y la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Caín era ¿de quién? Del maligno, dice en Primera de Juan. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué causa Judas Iscariote dijo, te voy a entregar, pero ya? Porque era de... Exacto. No os he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, literalmente dice la Biblia. Así mismo. Uno de vosotros es diablo. Cuidado con tu actitud y tu reacción a la reprensión, hermano. Cuidado, porque esto va a revelar quién o qué eres. Curiosamente, Judas Iscariote tenía cierta influencia sobre el resto de discípulos. Mira en Mateo 26:8, que es un pasaje paralelo a este, que nos relata esta historia, aunque no nos da todos los detalles, pero nos da una pincelada bastante curiosa. Mateo 26:8. Tratando este mismo tema, comenzamos desde el 6 para que volváis y tenáis la idea general. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, que hemos visto que es María, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, ¿quién? Judas Iscariote. ¿Quiénes? Los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? O sea, que Judas llevaba la voz cantante y contagió al resto. No, mira, ¿no te has dado cuenta? Mira lo que está haciendo esta. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Le suena esa frase? ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, sí. Vale 300 denas. ¿Cuántos pobres podemos ayudar con eso? ¿A que sí? ¿Era su intención ayudar a los pobres? No. Cuidado con los a que sí. ¿Cómo es que el hermano Pepe tiene unas zapatillas de 57 euros y la hermana María viene con una chancla rota? ¿A que Pepe debe comprarse una de 20 y no una de 57? ¿A que sí? Hay iglesia donde pasa eso, ¿eh? Ojo con eso. Me he ido al extremo de la chancla. Pero hay iglesias donde se fijan en estas cosas, ¿eh? ¿A que sí? ¿Dónde estás poniendo tú la vista? Parece un desperdicio. Bueno, es que mira, el hermano. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, o todos, cuando venimos a la iglesia intentamos venir de la mejor manera, lo más preciosos posible. Lo intentamos, ¿no? Y hay gente que cuando nos ve, mira, los evangélicos, ¿eh? Y que no te van en un buen coche. ¡Ah, mira! ¡Ah, ya sabía yo! ¡Ya sabía yo! ¿A que sí? Y eso contagia, ¿eh? Una vez uno me dijo algo así. No, préstame ahí una viruta para hacer unas cosillas que tengo. 10.000 euritos. Vamos a ver, pero tú no bebes, no fumas, no sales de fiesta, tú no gastas, tú tienes mucho dinero. Dice, hombre, normal que tú me pidas, porque tú te lo gastas en fumar, en beber y en salir. Claro, normal. Entonces yo no lo gasto en eso y te lo voy a dar a ti para que tú te lo gastes en eso. Qué gracioso eres. No te voy a decir.
La gente tiene una mentalidad muy curiosa. Que no te vean con nada bueno o en nada bueno. Míralos, míralos. Esto contagió a esta gente. Mira, no podía esto. Mira, mira lo que hace. Pero mira qué desperdicio, qué desparrame, madre mía. Mira eso. ¿Cómo va a dar 80 euros, 20 euros? No sé, los pantalones. Yo no he comprado pantalones de 80 euros, pero hay gente que lo ha comprado. Yo es que no lo... Yo compro baratos. Pero mira cómo da por un pantalón. Hubo una vez que escuchaba la conversación de una persona en concreto y decía, es que yo, con lo que se ha gastado esa persona comprando ese ordenador, le doy de comer a mi familia por 6 meses. Yo digo, qué curioso. O sea, él calcula que con lo que ha gastado esta persona en ese ordenador, él le da de comer a su familia 6 meses. Hombre, yo no sé que esa persona que ha comprado ese ordenador, cuánto dinero le sacará ese ordenador para su trabajo o para lo que sea. Pero ese era el cálculo que él hacía. En vez de decir, ¿qué tendría yo que hacer para poder darle de comer 6 meses a mi familia y no intentar quitarle el ordenador a este hombre? Y es parte de los pensamientos. Y eso es una cosa que hoy en día sucede en la sociedad y entre los políticos populistas, entre comillas, que dicen, vamos a quitarle, mira, ¿por qué ese rico se ha ganado? ¿Por qué le dan 10.000 euros en un mes? No sé, algo habrá estudiado ese señor para ganar eso, ¿no? ¿Y por qué a Messi le pagan 50 millones y yo gano 1.200? ¿Por qué? Pues a patear pelotas para que te ganes 50 millones. Ah, no, eso no, mejor se lo quito. Esa es la conclusión. Y al que gane, pues se lo quito. Judas Iscariote se sentía muy ofendido. Muy ofendido. Seguro que habéis escuchado la frase, ¿no? Que Jesús era el primer que... Mira, hermano, cómo se la sabe. Jesús era el primer comunista. No. Jesús te dice, mira, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero Jesús dice, a mí no siempre me tendréis. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuidado con esos pensamientos que pueden anidar en nuestro corazón, ¿eh? Por eso dice la Escritura, no codiciarás ¿qué? Te da una lista de cosas. Nada de tu prójimo. ¿Quién le dio eso a tu prójimo? ¿Quién se lo dio? El Señor. Se lo ha dado Dios. Ojo, no estamos diciendo con esto, ni queriendo que caigan ustedes en la conclusión de que como soy un príncipe tengo que andar en un carruaje. Que hay creyentes que caen en estas conclusiones erróneas. No, como yo soy un príncipe tengo que vestir como tal. Pero tú no llegas a fin de mes. ¿Cómo que tú vas a vestir como un príncipe si tú no llegas a fin de mes? No te puedes ir a Gucci ni a Emilio Tucci. Tienes que irte al Primar. Al Primar porque tú no llegas a fin de mes. Bueno, o a Madre Coraje, que el hermano tiene una tarjeta de socio también. ¿Ves? Entonces, usted se va, digo Primar o por decir una tienda, bueno, ya hay publicidad. Como esto está grabado, me pagarán por la publicidad. Me darán aunque sea unos calcetines gratis. Pero, oiga, usted tiene que ser consciente de esto. No envidioso como Judas Iscariote. Quizás Judas Iscariote está diciendo, ¿por qué no me ungen a mí? Si yo soy el que controla aquí. ¿Qué sentimientos? MacArthur, por ejemplo, en el libro de 12 hombres comunes y corrientes, da a entender que hay una amalgama de sentimientos aquí en Judas Iscariote entre frustración, rabia, pasión desordenada y odio que le lleva a cometer el acto vil que posteriormente terminó cometiendo de entregar a Jesús y no obstante con eso, después que entregó a Jesús, devolvió el dinero y ¿qué hizo? Se ahorcó. O sea, imagínate tú cómo un pensamiento aparentemente tan bueno de preocuparse por los pobres y contagiar al resto se convierte en un sentimiento diabólico. Tenga mucho cuidado y preste oído cuando alguien haga un comentario con respecto a algún hermano suyo, alguna persona de este tipo. Tenga mucho cuidado, porque ahí hay un cúmulo de sentimientos peligrosos y hay que intentar reprender a las personas. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Les reprendió. Les reprendió. Ojo con esto. Como le he dicho, hay cosas que usted quizás se pueda permitir y cosas que no.
Yo he visto móviles muy bonitos. Yo no doy 1.000 euros por un móvil ni de broma, pero sé que hay gente que lo da. Yo no, de momento no tengo esa. Hombre, si es para trabajar, no te queda de otra. Dice, bueno, con este móvil yo gano un sueldo. Hay gente que sí, yo no. Yo, pues eso. No voy a decir marcas, el Chinchangüen. Y ese, con ese me vale. Gloria a Dios. Y si no lo tuviera que cambiar, mejor todavía. Porque cada vez que tengo que cambiar de móvil es una tortura y un dolor de cabeza. Para mí es un fastidio, personalmente. Si no tengo que, pero yo no trabajo de forma directa con el móvil, hay gente que sí. Entonces, bueno. Pero bien, ojo con esto. Hay una frase bastante curiosa y es que la gente suele tener muy buenas ideas con el dinero y el esfuerzo de los demás. Pero luego ellos son unos pésimos administradores de lo suyo. Mira qué idea más espectacular tenía Judas Iscariote con el esfuerzo. Imagínate tú lo que le habrá costado a María reunir el dinero para comprar ese perfume para ungir a Jesús. Pero Judas, que vivía de robar, tenía muy buenas ideas. ¿Por qué eso no lo cogemos y lo damos a los pobres, a mi pobre bolsillo? Ojo con esto, porque hay mucha gente por ahí dando muchas ideas. Como le he dicho, los políticos ahora últimamente son expertos en dar ideas de cómo gastar el dinero ajeno. Son espectaculares en eso. ¿Cómo producir dinero? No, pero cómo gastar el tuyo, sí, sin ninguna duda. Y hay gente así aún dentro de las familias. Tenga cuidado con esto. Sea muy cuidadoso. ¿Y qué sentimientos puede haber ahí? Vimos los sentimientos de Judas y las pasiones desordenadas que había en él. Vende a Jesús por 30 piezas de plata, obviamente, como mencionamos anteriormente. ¿Eso sería equivalente al diezmo de los 300 denarios? Pues no lo sé. Intenté buscar las equivalencias, pero hay unos baremos muy disparejos. Porque claro, depende el grosor de la moneda, depende si esa moneda era de una época concreta u otra. O sea, no me pareció equivalente y no sería, a mi juicio, quizás una conclusión muy bíblica. Pero bueno, muy bíblica en el sentido de que pueda ser demostrable. Si queremos quedarnos con la idea, no pasa nada. Yo no le voy a juzgar por eso. Pero bueno, si le hubieran ofrecido menos de ahí, Judas, ya con lo que tenía en su corazón, seguro que hubiera entregado a Jesús. Le hubieran ofrecido 10 y él dice, los que sea, dámela, 10, venga. Bien, los símbolos. En Juan capítulo 13 hay que tener cuidado con esto, porque he escuchado cosas estrambóticas al respecto de algunos pasajes de la Biblia y de ciertos símbolos. Juan capítulo 13, en los primeros versículos, y creo que en el discipulado, en la clase de escuela dominical, tuvimos varios debates con este pasaje y con este acto en concreto de Jesús. San Juan capítulo 13, voy a leer para vosotros los versículos del 1 al 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo,
no estáis limpios todos. ¿Estaba Judas aquí, en este acto? ¿Le lavó Jesús los pies a Judas? Es que he escuchado en alguna ocasión, no, es que Judas también, pasando por este proceso de limpieza de Jesús, encontramos que sus pecados, no. Un lavamiento de pies no quita pecados. El agua común y corriente del bautismo no quita pecados. Los, entre comillas, sacramentos no quitan pecados. En Primera de Juan, capítulo 1, dice que lo único que quita pecados es la sangre de Jesucristo, su Hijo. Esa nos limpia de todo pecado. Esta simbología o estos símbolos, como otros símbolos más, debemos ser cuidadosos a la hora de interpretarlos. Porque claro, si Jesús le lavó los pies, esto es un símbolo. Esto no debemos espiritualizar todas las cosas que vemos en las Escrituras, porque debemos ser cuidadosos con ello. Como Judas, fíjate que en el versículo 2 que hemos leído, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás lo había puesto en su corazón. ¿Cuántas cosas pone Satanás en los corazones de la gente? ¿Te ha incitado Satanás a hacer cosas? A ti que eres cristiano, que has sido regenerado por la sangre de Cristo, ¿te incita a hacer cosas? Sí. Piénsalo por un momento. ¿Haces esas cosas? Pensemos, ¿yo hago todo lo que Satanás me incita a hacer? Seguro que el hermano Javier, gracias a Dios, no se encontró con el que le averió el coche y se lo rompió. Porque quizás Satanás le instaba a sacar el peruano que lleva adentro. Por ejemplo. Pero imagínese usted. No, es una bofetada santa que le voy a... No va. No, o unos puñetazos santos. No. Judas Iscariote no era inocente. Y eso debemos tenerlo también nosotros en consideración. ¿Satanás pone muchas cosas? Sí. Cuando usted es una persona no regenerada, usted es casi un papel en blanco en las manos de Satanás. Usted es un bizcocho para el diablo, para Satanás. En el libre albedrío, ¿hacia dónde tiramos? ¿Hacia el bien o hacia el mal? Es hacia el mal. El pensamiento de los hombres es de continuo solamente ¿qué? Es el mal. Pero no todo el mal que tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón lo ejecutamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero Judas Iscariote dio rienda suelta en su pecado a lo que tenía pecaminosamente en su corazón. Es importante tomar en consideración esta palabra, la regeneración. Para que usted en este mundo no le pase como Judas Iscariote, que se desilusione de Jesús. ¿Ha escuchado gente usted desilusionada de Jesús? Yo he escuchado gente y he hablado con gente. He hablado con gente desilusionada. Es que Dios me ha defraudado. Es que dice, pedid y se os dará y no me ha dado eso que yo le pedí. El que cree todo lo es posible. Y yo creía que iba a pasar esto y no pasó. Realmente, como hemos mencionado anteriormente, demostramos qué y quiénes somos cuando Dios no accede a hacer lo que nosotros decimos. ¿Qué hizo Judas cuando recibió una respuesta negativa de Jesús? Mostró lo que verdaderamente era. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta nosotros, los creyentes. ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios te dice que no? Eso va a darte a entender cómo estás tú espiritualmente, si eres cristiano. Porque dependiendo de la reacción tendrás que plantearte si eres o no eres cristiano. Judas era hijo de ¿quién? Del diablo. Si tu reacción es inapropiada, arrepiéntete porque estás corriendo peligro y peligro de muerte no solo física, sino eterna en el infierno. Estamos muy cómodos en la iglesia y ahí, por ejemplo, hermano, si me puede poner esta diapositiva,
que me pareció muy interesante con respecto a Judas Iscariote. Fíjate lo que dice. Judas escuchó todos los sermones, vio todos los milagros de Jesús, pero no cambió. Judas tenía el mejor pastor, el mejor líder sin ninguna duda, el mejor amigo, las mejores enseñanzas, la mejor iglesia, al más sabio, a Jesús, pero igualmente fracasó. El problema no es el liderazgo ni la iglesia a la que vas, el problema no está afuera. Si tu actitud y carácter no cambia, serás siempre la misma persona. Cuando buscamos el problema afuera o cuando creemos que el problema está afuera, como muchas veces sucede, seguiremos R que R en lo mismo. Y ese camino nos va a llevar directamente, cuidado a dónde, Debemos llegar a una pared en la cual decimos, yo soy cristiano. Yo estoy en la iglesia, yo estoy aquí. Vengo. Y hablábamos de eso también en la escuela dominical con los jóvenes, que muchas veces se crían en la iglesia, entre comillas. Tiene que llegar un momento en el cual tú te confrontas. Y tú como creyente tienes que autoconfrontarte. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué? ¿No seríamos qué? Juzgados. Cuando se encuentran con Judas Iscariote y con el resto de discípulos en esa última cena, ¿cuántos preguntaron, ¿seré yo maestro? ¿Cuántos preguntaron? ¿1? ¿2? ¿O todos? Todos preguntaron, ¿seré yo maestro? Usted y yo debemos autoconfrontarnos de manera sincera, porque Judas Iscariote también lo preguntó. Pero ¿qué había en el corazón de Judas Iscariote cuando preguntó eso? A ver si me van a descubrir estos. Y cuando se quedan callados dice, uy, no se han dado cuenta estos tontos. Mira, no se han dado cuenta. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando vemos a Judas, personaje tan triste como este, posteriormente a recibir las 30 piezas de plata, dice que compra un campo. Se compró un campo con ese dinero, porque él, ¿qué hizo con el dinero cuando lo recibió? ¿Qué? Lo devolvió cuando vio que iban a condenar a Jesús. En su remordimiento, no arrepentimiento, sino remordimiento, devuelve las 30 piezas de plata. Dicen los principales sacerdotes, dicen, esto no se puede meter en el tesoro, porque esto es precio de sangre. Y automáticamente devuelve el dinero y él va y ¿qué hace? ¿Qué hace Judas después de irse? Se ahorca. Y clásicamente había un sitio en el cual se decía, mira, aquí fue donde Judas Iscariote se colgó y se ahorcó. Y supuestamente era un sitio que tenía un despeñadero con piedras filosas, por eso dice que él cayó después de colgarse, y que cuando cayó a las piedras se partió por la mitad, se reventó por la mitad, literalmente dice. Pero dice eso, que era un hombre, bueno, si mal no recuerdo, la frase que utiliza era, con tanta desdicha y mala suerte, que ni siquiera podía culminar su propia muerte como él quiso. Porque él quería ahorcarse, parece que se rompió la rama y se cayó abajo y dice, Bueno, eso fue una frase bastante curiosa que leí por ahí, que decía acerca de Judas Iscariote. Se reventó. Vamos al libro de Hechos, para concluir, Hechos capítulo 1. Y hay todavía cosas pendientes de Judas Iscariote, pero sería tanto lo que tendríamos que hablar de este hombre que creo que nos tiraríamos un par de clases más. Hechos capítulo 1, versículos 16 al 20. Hablando aquí Pedro. Dice la Escritura, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio.
Fíjate qué gráfica es la Biblia con respecto a la muerte de Judas Iscariote. Con respecto a la muerte de muchos de los apóstoles, no lo es. No es tan gráfica, pero con respecto a Judas Iscariote da los detalles. Jesús desde el principio dice de Judas que era del diablo. He escuchado a alguna gente que dice, no, es que Judas llegó a ser salvo y luego perdió la salvación. Si Jesús desde el principio está diciendo que es diablo. Lo curioso es que Jesús lo tuviera ahí, pero no es algo que choca para nada y en absoluto con las enseñanzas de Jesús, porque él dice dejar crecer juntamente a quien, al trigo y a la cizaña. Es simplemente un ejemplo de lo que sucede en la iglesia hoy en día. En Mateo, capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y fíjate qué curioso, ¿no profetizamos en tu nombre? Aquí usted va a identificar varios aspectos que hoy en día siguen utilizando los falsos maestros y profetas que andan por ahí. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Le suena? Y Jesús le dice que el rey le responderá, nunca os conocí, que apartaos de mí, hacedores de maldad. Y leía un artículo que Judas probablemente había echado demonios, probablemente había profetizado. No sé, andaba con otro de pareja por ahí. No, acuérdate que Jesús los mandó de cuánto en cuánto. No sé quién fue la pareja de Judas Iscariote. Estaría Judas todo el rato diciendo, no, sácalo tú que me duele la cabeza. Saca tú al demonio. Tú, predica tú que es que me duele la cabeza. Así se entretiene y sigo robando. Por ejemplo, sería ver, o quizás estaba Judas ahí imponiendo las manos. Mira, hermano, la profecía de Costel. Se cumplió. Mira, que le iba a... le imponía las manos y ¡cum! Qué cosa más curiosa. No te vamos a apedrear porque se ha cumplido. Pero así no se duermen los hermanos, ¿eh? Así no se duermen. Bien, fíjate qué curioso con Judas Iscariote. Qué personaje más intrigante. ¿Cómo estaba el diablo ahí? Esto es una señora, esto es muy curiosa, pero decía el pastor en la predicación, fíjate, porque Jesús tenía 12 discípulos y uno de ellos era diablo. Usted en la iglesia se pone a contar y el número 12 es un diablo. Viene la mujer. 1, 2, 3, 4. Y está al lado del marido. 11 y 12. Dice, 11 y 12. El diablo eres tú. El marido. Ya sabía yo que este era terrible. Sacando cuentas. Dice, uno, pues mira, cada 12. Y otro chiste que hay, que cada 12 hay un ladrón. Comenzaron a contar. El número 12, a ver cuál es el número 12. No caer en esas conclusiones. Judas Iscariote, tristemente, llegó a una situación en la cual los mensajes espectaculares, poderosos, los milagros, ninguna de estas cosas hicieron efecto en él. Ninguna. Porque él era del diablo y nunca fue regenerado. Nunca, aunque tuvo a Jesús ahí, tuvo una relación verdadera con él. Era un maestro del engaño, un hipócrita espectacular. Y eso es algo que debe hacernos reflexionar a nosotros. Cuando vemos hombres con una aparente trayectoria cayendo a veces en pecado, y a veces nos sorprendemos, ¿no? Uy, ¿qué ha pasado? He escuchado cosas que no voy a decir ni a contar, pero de alguna gente que tú dices, te horrorizas. Lo que se sabe y lo que no se sabe, imagínate. El que crea estar firme, mire que no caiga. Obviamente Judas Iscariote nunca estuvo en ningún sitio, salvo en el infierno constantemente. Eso hay que recalcarlo también. Era simplemente una cizaña ahí sembrada. Y fíjate, he escuchado a un comentarista que decía acerca de Judas Iscariote que el amor de Jesús era tan inabarcable que sabiendo esto de Judas, le hizo estar cerca de él para mostrarle también el amor a sus enemigos. A aquel que le iba a entregar, mostrarle amor. Pero Judas Iscariote era, como dice la Escritura, del maligno.
Antes os digo, si no os arrepentís, que todos pereceréis igualmente. ¿Judas Iscariote se arrepintió? No. Simplemente sufrió un remordimiento como muchos hacen. Muchos hoy en día. Cuando le ofreces a Cristo, le presentas el Evangelio y le confrontas y tienen que dar el paso, dicen como Faraón. ¿Sabes lo que dicen? Mañana. Ven mañana. Eso fue lo que le dijo Faraón a Moisés cuando le dijo, ¿quieres que ore hoy por ti? Mañana. Para Judas Iscariote no hubo un mañana. Damos gracias a Dios porque por su gracia nuestros ojos han sido abiertos y estamos aquí rendidos como uno de sus discípulos, como uno más. Y espero que sea así, porque no hay discípulos de Jesús a medias. O eres discípulo o no eres discípulo. No hay más. Espero que todos los que estemos aquí seamos discípulos y no seamos como Judas Iscariote. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por las enseñanzas que tú nos muestras aquí en tu palabra. Padre, hay muchas cosas que se nos ocultan en la vida diaria y en general, en nuestras vidas y también en el resto de la Escritura, en lo que vemos, Señor. Hay muchos detalles que nos quedan a veces en incógnita, pero te damos gracias, Padre, porque tú dices que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Padre, gracias porque los que hemos sido recibidos por ti en tu gracia, estamos guardados en la mano de Cristo y del Padre. Te damos gracias, Señor, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso descansamos en ti, Señor, y te pedimos fortaleza, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice el mismo apóstol Pablo que hay algunos que se cuelan encubiertamente dentro de las iglesias, con el propósito, Señor, de dañar y de llevar a cabo en ocasiones la misma obra de Satanás. Pero te damos gracias, Padre, porque tú preservas a tus santos y tú ayudas a tus santos también a perseverar por tu misericordia y tu gracia. Padre, te damos gracias y descansamos en ti. Te pedimos, Señor, que estas actitudes de Judas Iscariote sean una advertencia para nosotros, que seamos sensibles a tu palabra y que te reconozcamos a ti, oh Señor, como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.